Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo andás, Carlos? ¿Todo bien? ¿Carlos? Sí, No, Pedro, Pedro. Pedro, perdón. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. No veo los participantes porque tengo la pantalla maximizada. Bueno, la última clase quedamos en este tema del balance hídrico. Básicamente lo que nosotros estamos intentando hacer con un balance hídrico. Bueno, antes que nada quería preguntarle, ¿les parece que voy muy rápido cuando hablo? No, perfecto, No, a mí tranqui. no. ¿No? Habíamos quedado un poco que una de las partes del manejo de cualquier recurso tiene que ver con cuantificar la cantidad que yo tengo de ese recurso, precisamente para qué, para no meter la pata a la hora de utilizarlo. Porque si yo no sé cuánto tengo de algo, difícilmente vaya a poder administrarlo, ¿no? Entonces, si yo no sé cuánta plata tengo, un poco lo que habíamos partido la clase anterior, la anterior, no me acuerdo, era un poco, bueno, cómo uno hace un balance de las reservas que te quedan en el bolsillo al fin de mes. Y en función de eso es lo que vos podés gastar o no. Si vos gastás más de lo que tenés, o sea, accedes al crédito en este caso, después te va a pasar factura el asunto. Bueno, con el agua pasa lo mismo, con cualquier recurso natural pasa lo mismo. Uno no puede utilizar más de lo que tiene, porque si no, atenta contra la sustentabilidad del uso de ese recurso, ¿sí? Y es por eso que se produce la degradación de los ecosistemas y todas las cuestiones que tienen aparejadas atrás de eso, ¿no? Entonces, en el caso del agua, un concepto fundamental era decir, che, bueno, ¿cuántas reservas tenemos? ¿Cuánta agua nos queda o tenemos para ser utilizada? Entonces, para cuantificar esa cantidad de agua que tenemos para ser utilizada, podríamos utilizar el término de balance hídrico. El balance hídrico lo que hacía era decir, bueno, yo contemplo las entradas menos las salidas y eso sería lo que me queda. Entonces, estas DS significa las diferencias de las reservas en un momento 2 en relación a un momento 1, S2 con un S1, que es un poco, bueno, ¿qué reservas tenía, no sé, hace un año y qué reservas tengo ahora? Podría ser, ¿no? Una cosa así. Entonces ahí digo, bueno, el ingreso menos los egresos. Habíamos dicho que los ingresos estaban cuantificados por lo que cae, como lluvia o nieve, más lo que me aporta mi sistema, que en este caso era la cuenca hídrica, como afluentes, que eran todos los cursos de agua que me nutrían a mí, mi curso principal o mi cuenca, y después lo que voy perdiendo por pérdidas de infiltración en el subsuelo, todo lo que se me cae, que no lo recupero, y lo que se me evapotranspira, es decir, lo que se evapora más lo que se transpira de la vegetación. Y finalmente le resto este Q, ¿sí? Este Q de acá, que vendría a ser aquel caudal de salida que yo tengo de la cuenca. En el caso de las cuencas endorreicas, este Q vale igual a 0, ¿sí? Mientras que si mi cuenca es exorreica, es decir, tengo una salida al mar o una fuente de pérdida, eso tiene un valor, ¿está bien? Entonces, bueno, lo que habría que pensar ahora vamos a hacer el ejercicio, pensar para Comodoro y sus regiones aledañas, pero para nosotros poder hacer un balance hídrico necesitamos tener un buen conocimiento de cada uno de los componentes que lo tienen. Difícilmente podemos hacer un balance hídrico o un manejo sustentable del recurso agua si no comprendemos o no sabemos cuáles son cada uno de estos términos de esta ecuación. ¿Está bien? Hay que medirlos. Y esto implica un conocimiento local muy grande, ¿está bien? Que muchas veces es lo que hace que uno, al no haber un conocimiento local muy grande del recurso que estamos manejando, muchas veces metemos la pata, ¿está bien? Entonces hay que invertir a nivel de sociedad, a nivel de Estado, si ustedes quieren, en invertir en la investigación, en el desarrollo, en la cuantificación de el agua, cuánta agua se va, cuánta agua entra, porque así vamos a poder hacer un manejo sustentable del recurso agua en este caso. La vez pasada habíamos estado hablando un poquito de los tributarios, que son estas líneas que van formando, al final, esto es toda una cuenca, ¿no? Este es el cauce principal, y estos son los tributarios. No voy a hacer un fuerte hincapié en este tema, que es un poco cómo clasificar cada uno de estos cursos de agua.
porque me parece, digamos, excesivo con el tiempo que contamos. Entonces voy a avanzar solamente con una diapositiva que muestra un poco, esto es del año 2018, que el Comité de la Cuenca del río Sengar se reunirá este mes, dice ahí el aviso. Básicamente este comité lo que hace es ver de qué forma, es un comité interjurisdiccional con la gente de Sarmiento, participa gente del INTA y del Instituto Provincial del Agua y demás, que lo que busca hacer es buscar hacer un manejo sustentable, digamos, de la cuenca del río Sengar-San Jorge. Bueno, vamos a hablar básicamente de lo que es el caudal. Al comienzo de las presentaciones habíamos estado charlando cómo medíamos nosotros, o sea, qué forma teníamos nosotros de darnos cuenta cuánta agua salía de una canilla, o cuánta agua consumíamos en nuestros hogares. Bueno, cuando uno mide eso, lo que está midiendo en realidad es el caudal, que un poco ya lo habíamos definido, que la definición de caudal es la cantidad de agua que pasa por un tiempo determinado. Fíjense que las unidades son metro cúbico sobre segundo. Estas unidades pueden ser litro por segundo, litro por hora, metro cúbico por hora, kilómetro cúbico por año, como habíamos visto, ¿se acuerdan?, en el uso del agua. Por lo tanto, la acción de medir el caudal se llama aforar. Aforar es la medición del caudal de un curso de agua. Entonces, lo que nosotros queremos medir o aforar es el caudal de un curso de agua que entra a nuestro sistema o que se va de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Básicamente, fíjense, esto es un esquema, un corte longitudinal del lecho de un río, ¿sí? Esta es la superficie del río, no sé si se alcanza a ver, este es el lecho del río, y todo lo que hay por acá es agua, ¿sí? Entonces, miren una cosita cómo se compone la fórmula de caudal. El caudal se calcula según cuál es el área a partir del cual pasa el agua. Y a su vez, cuál es el volumen de la velocidad de pasaje del agua. Los dos componentes del caudal van a estar regulados por la velocidad de pasaje del agua. Cuando una dice, qué caudaloso este río, ahí hay un error, pero en realidad lo que uno dice es, che, ¿a qué velocidad queda el río? Este es el primer concepto. Y después, el área, ¿sí? No es lo mismo un área de 1 metro cuadrado que una de 10 metros cuadrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el área aumenta y la velocidad se mantiene constante, significa que estoy teniendo, obviamente, un caudal más grande porque pasa mucha más agua por unidad de tiempo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se mide en la práctica esto? Uno tiene que ir al río con algunas condiciones en particular para poder tomar o aforar lo que está ocurriendo ahí, pero bueno, no viene al caso. Lo que quiero que les quede como más o menos claro es esto, digamos. Lo que se hace es se divide el río en partes iguales, en áreas, en pequeñas áreas, ¿está bien? Entonces, cada una de estas áreas, ¿sí? Si nosotros pudiéramos calcular a qué velocidad, va el agua en este punto de acá, ¿cómo podríamos calcular el caudal de este tramo del río? Repito la pregunta. Yo estoy en este tramo del río, ¿está bien? Un pedacito del río, muy cercano a la costa, capaz que hago pie acá. ¿Cómo puedo calcular el caudal en esta zona de acá? Y acá lo dejo como medio abierto a ustedes, tomando como base esta fórmula de acá. ¿Se entiende la pregunta? El caudal es la cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo. Entonces, si yo quiero saber qué caudal de agua pasa por solamente esta parte del río, ¿qué tendría que hacer? Escucho. Creo que
se coloca un objeto que se mueve, entonces se calcula cuánto tiempo demora, por ejemplo una pelota, no sé, cuánto tiempo demora Sí, ir de un punto hacia el otro, ¿no? Algo así. sí. ¿Está bien? ¿Eso qué me daría, Daniela? Em, Me daría el tiempo en que el objeto se mueve de un punto a otro, ¿no? Perfecto. El tiempo en el cual un objeto se mueve de un punto a otro significa el tiempo que tarda, los segundos, miren acá, que tarda en desplazarse de un lugar a otro. Y eso se mide en metros. ¿Está bien? O kilómetros, no importa. En una unidad métrica de distancia. ¿Cuánto tarda? Supónganse, Daniela dijo, tiro una pelota. Tiro una pelota y la veo. Digo, che, ¿cuánto demora en hacer 100 metros de esa pelota? 10 segundos. Si hace 100 metros sobre 10 segundos, está andando a 10 metros por segundo. ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende? O sea, la velocidad que tarda un objeto en pasar una determinada distancia es esta de acá. Es decir, yo tiro una pelota, esa es una opción, pero bueno, esto hasta ahora me resuelve solamente la parte de la velocidad. Ahora me falta esta otra parte para calcular cuánta agua, en realidad cuánta agua por tiempo pasa en esta sección de acá. Ya tenemos la velocidad, ¿sí? Que puede ser de esa forma que dijo Daniela. Ahora, ¿qué nos quedaría calcular? El área esta, ¿sí? ¿O no? Sí, 2 metros equivale, según lo que dice ahí. O sea, Ancho de cada sección tenemos el ancho de esto, 2 metros, ¿sí? Ahora lo que hay que ver es el alto, ¿sí? la No profundidad, sí, importa, el alto. no viene al caso el alto acá, pero lo que quiero decir es que si uno dice, bueno, miren, esto tiene 2, supónganse, si esto tiene 2, esto debe tener, qué sé yo, 8, para decir una cosa. Este tiene 2 por 8, ¿sí? 2 por 8 es 16 metros cuadrados, ¿sí? Ya tengo el área. Ahora, ¿a qué velocidad va el agua ahí? Bueno, supónganse que hacen la prueba que dice Daniela, tiran un corcho o una pelota o una pelotita de tenis y ven cuánto tarda esa pelotita en recorrer, qué sé yo, 10 metros. Y van con un cronómetro. Entonces dice, bueno, mira, en 10 metros tardó 3 segundos. Bueno, eso es una velocidad. 10 metros cada 3 segundos. Entonces multiplico esta área por la velocidad a la cual va el agua y ya tengo el caudal de esta parte de acá. Entonces lo que tengo que hacer es, para cada área, calcular cuál es el caudal. ¿Se entiende? Y después, una vez que tengo cada una de las áreas con su velocidad y con su caudal tomado, lo que hago es sumo todas las áreas. Y al sumar todas las áreas y todos los caudales, tengo el caudal total del río. En la práctica existen el método, como yo digo, argentino, o hagámoslo con lo que tengamos, que es, por ejemplo, tirar una pelota o tirar un corcho con un buen color para que yo lo pueda identificar y mido a ver cuánto tarda ese corcho en viajar a una determinada distancia, ¿sí? Otra cosa un poco más tecnológica consiste en bajar un molinillo, que es como un molinillo que lo que hace es girar en función de la velocidad de la corriente. Cuando el molinillo gira mucho, ¿sí? Significa que la corriente va a una velocidad mayor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es como una hélice de un barco. Cuando ustedes aceleran, la hélice, ¿qué hace? Se mueve más rápido. Entonces, lo que tiene ese aparato es que calcula la velocidad a partir de cuántas veces gira ese molinillo. Entonces ustedes ponen el molinillo acá, el molinillo acá, el molinillo acá, el molinillo acá, y van tomando la velocidad en cada una de estas sesiones, ¿sí? Y así calculan cuánto es la velocidad total por el área total. Y así tienen el famoso aforo o el caudal. ¿Está bien? ¿No se entendió? Lo vemos otra vez. Sí, se entendió.
Sí, Entonces, se buenísimo. Sí, se entendió, perfecto, gracias. Bueno, entonces, toda esa historia ¿para qué? Para medir un caudal o aforar un cuerpo de agua. Un cuerpo de agua se afora, es un cuerpo de agua en movimiento. Un lago no se afora, ojo con esto. Se afora un río, un canal, un acueducto se puede aforar también, ¿sí? Este gráfico de acá es como un poco el resumen de lo que hace el agua en una cuenca hidrológica. Fíjense, vamos a partir de lo más básico que venimos aprendiendo del jardín, que nos dice que el agua precipita, es decir, se condensa y cae en forma de lluvia o nieve. Si esa agua es captada por la vegetación, estamos en presencia de lo que se denomina intercepción de la vegetación. Entonces esa agua tiene dos destinos, o vuelve a caer a la tierra o se evapora. Y en algunos casos es absorbida por las plantas, pero usualmente eso no ocurre, porque la absorción de las aguas mediante las plantas digamos, funciona a partir del sistema radicular de las plantas, ¿está bien? No de las hojas. En todo caso, bueno, el agua que no es recepcionada o interceptada por la vegetación toca este horizonte de acá, que es el horizonte superficial. Una vez que el agua toca este horizonte superficial, en principio lo que se produce es como una especie de anegamiento, que se llama, que es como que la columna de tierra se va como saturando de agua y de a poquito el agua también va infiltrando. ¿Ven? Para acá, va infiltrando, infiltra. Si la velocidad de caída del agua es más grande que la velocidad de infiltración, ¿sí? Esto es como un colador, imagínense. Yo estoy colando algo. Si yo tiro algo en el colador y esa cantidad de agua que yo tiro en el colador es más grande que la capacidad que tiene ese colador de colar precisamente, lo que va a pasar, muchas veces nos pasa con los coladores de tela para hacer café, supónganse, si usted le tira mucha agua, ¿qué pasa? Se rebalsa. Entonces, al rebalsarse, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir un flujo que se llama escorrentía superficial. Se va el agua para acá. ¿Por qué? Y porque el suelo o el colador está saturado. ¿Sí? Pero bueno, a medida que el agua va infiltrando, también esa agua va cayéndose y no es que la perdemos, no es esa pérdidas por que se van al subsuelo, sino que va alimentando a este nivel que se llama nivel freático, que es el nivel base del agua por debajo de la superficie de la Tierra que nosotros muchas veces no vemos. Cuando salgamos de esta maldita pandemia, les voy a pedir que cuando vayan a un río hagan una prueba. Vayan a un río, pónganse, yo lo he hecho en Sarmiento, supónganse, están al lado del río y van a ver que al lado del río, a medida que ustedes se alejan del río, el agua escasea más, de alguna forma. Entonces, cuando estén abajo del río, perdón, muy cerca del río, a unos 3 metros, levanten una piedra y fíjense qué pasa. Si ustedes levantan una piedra muy cerca del río, es decir, que están por acá, lo más probable que pase es que estén como a la altura de este nivel freático. Entonces, ¿qué van a ver? Van a ver humedad. O sea, no van a ver humedad, van a ver agua directamente. ¿Sí? Entonces, a medida que ustedes se alejan del cauce, este nivel freático se va alejando de ustedes, miren. ¿Está bien? Cada vez están más lejos. Por eso cuando uno hace un pozo cerca del río, está más cerca de este nivel freático y es más accesible el agua. Ahora, cuando la distancia se hace un poquito mayor, fíjense que para llegar al nivel freático tengo que hacer un pozo para poner un molino, un pozo para poder extraer agua para consumo animal, lo que sea, ¿está bien? Para poner una bomba, lo que sea. Entonces, bueno, bien, estábamos hasta acá. Venía, se infiltraba el agua, alimenta este nivel que es el nivel freático. Este nivel freático, que es un poco el nivel del agua subterránea, va modificándose, obviamente en función del aporte que recibe de arriba. Si acá llueve mucho, este nivel freático va a estar muy pegado al suelo. ¿Está bien? Por eso, en lugares donde, por ejemplo, Sarmiento, que está tan cerca del cauce del río Sengar,
hay mucha humedad en el suelo. Esta gran humedad que existe en el suelo por efecto de que está muy cerca de la capa, de la napa freática, hace que todo lo que está arriba se vea muy beneficiado por esa humedad. Por eso la vegetación cambia. Entonces, bueno, nada, básicamente esto. El agua cae. Parte de ella percola e infiltra y alimenta el nivel freático. Otra parte lo que hace es drenar o escurrir, por eso se llama escorrentía superficial, escurre formando como una especie de película de agua, ¿sí? Es decir, película significa una capa bien, ¿cómo decirlo? Una capa bien fina de agua. Esa capa fina de agua, si llueve mucho y el suelo está saturado, o la capacidad de infiltración es baja, lo que va a provocar, ¿qué es? Va a provocar que este flujo, la escorrentía superficial, sea muy alta. Y no está dado porque el nivel freático aumentó, sino porque la posibilidad de infiltración se vio reducida porque el suelo se saturó rápidamente. Entonces, el agua va escurriendo y llega al cauce principal. Este cauce principal es alimentado, fíjense, por la escorrentía superficial, pero también muchas veces es alimentado por el flujo subterráneo de agua. Entonces, ¿qué pasó en Comodoro en el año 2017? La lluvia empezó a caer. Cayó. ¿Qué pasa con la velocidad de infiltración del suelo cuando la lluvia cae en Comodoro Rivadavia? ¿Qué va pasando acá? Ustedes vieron que cuando... Se producen... Sí. Que se producen anegamientos porque como que supera la capacidad de infiltración del suelo. Exactamente. Y esa capacidad de infiltración del suelo, ¿por qué está influenciada? Por las construcciones y también por el tipo de suelo, las características del suelo. Por el tipo de suelo, como dice Daniela, por el tipo de suelo, como dice Rodrigo, efectivamente, digamos, un suelo arcilloso tiene una capacidad importante de retener la humedad y no dejar pasarla, ¿está bien? Se puede decir que es relativamente impermeable, aunque no lo sea, ¿está bien? Y sobre todo en estas zonas donde existen arcillas expandentes, eso significa que la arcilla, su estructura molecular, permite la incorporación de agua a sus micropartículas, y cuando esa agua se incorpora a las micropartículas de arcilla, se produce una expansión de esa arcilla. Significa que como que la arcilla se hincha. Y al hincharse la arcilla, lo que hace es dejar pasar cada vez menos agua. Entonces, la velocidad de infiltración es más chiquita que la velocidad de escurrimiento, por lo tanto, el volumen de agua cada vez va siendo cada vez más grande en la parte superficial y se forma lo que se formó acá, esos grandes ríos que no tenían que ver con que el agua había llegado a su nivel freático, sino que en realidad se había anegado el suelo, se había como compactado, compactado no es la palabra, sino llenado de agua en la parte superficial. Y bueno, entonces, y esta capacidad de escurrir, ¿sí? Está muy, muy relacionado con, ¿qué cosa? Esta capacidad de que escurra para acá. ¿Se entiende? Desde acá para allá. ¿Con qué estará relacionada? Por la pendiente. Eso es muy importante porque el agua se mueve a favor de puntos de menor altura. Si entre este punto y este otro punto tengo mucha pendiente, el agua va a correr más fuerte. Ahora, ¿qué otro factor de por arriba del suelo, digamos, o en el suelo hace que esta velocidad se vea más incrementada? Una es la pendiente. La otra ya dijimos, la granulometría, la presencia de arcillas. ¿Qué otra cosa? Daniela lo dijo, pero estamos pensando en sistemas generales. La presencia de Las vegetación. construcciones. Exactamente, las dos cosas. La presencia de vegetación. ¿Qué está pasando con las inundaciones en el norte?
Fíjense, si yo acá tenía un bosque o un monte, digamos, de jarilla, un monte con determinados arbustos, árboles y demás, y de repente, ¡frac!, lo corto acá y le planto soja por todos lados, esa soja tiene otra capacidad de retención del agua. Tiene otra capacidad de intercepción del agua y tiene otra capacidad de poder aguantar un poco este flujo superficial. El sistema hídrico está en equilibrio con el ambiente, con la vegetación que lo subyace. O sea, no es al cohete, digamos, que la vegetación que nosotros tengamos acá está sumamente adaptada a, al déficit hídrico, ¿está bien? En el norte pasa lo mismo, digamos, la vegetación que es natural, está adaptada a los regímenes de lluvia. Entonces, si acá llueve y acá no hay vegetación, el agua va a escurrir. O si la vegetación que hay es diferente a la que había originalmente, el agua va a escurrir, produciendo grandes inundaciones. ¿Sí? Va a escurrir a puntos, no va a ser interceptada por la vegetación, o lo va a hacer, pero en menor medida. Por lo tanto, es inminente la inundación. Y si por efecto del calentamiento global la precipitación está aumentando porque hay mayor evaporación de los océanos porque la temperatura es mayor, el drama se acentúa, ¿se entiende? Entonces, por un lado, la presencia de la no vegetación, que en las ciudades se traduce básicamente con la construcción de los barrios. ¿Está bien? Que es lo que dijo Daniel, acá en Comodoro Rivadavia, esta cosa de acá, agarraron, no le importó nada, sacaron toda la cubierta vegetal existente y plantaron barrios. Los barrios, el cemento, las veredas, las casas, son impermeables a la infiltración. Entonces, ¿qué hace el agua? Bueno, el agua se mueve por donde más le conviene. ¿Qué pasó en la zona de Saavedra? ¿Recuerdan el surco que dejó el agua en la tierra, que se comió la ruta directamente? Esa cárcava, como se llama técnicamente a los surcos que hace el agua, era gigantesca, porque había podido escurrir, ¿por dónde? Precisamente por la ruta, o por los lados de los costados de la ruta, ¿se entiende? Bueno, esto para comprender un poquito más el efecto que tienen algunas cuestiones antrópicas, digamos, sobre el equilibrio hídrico de las cuencas, ¿sí? Fíjense que si yo, por ejemplo, acá en este cauce, tengo 100 kilómetros antes el bosque, yo al bosque lo depredo, este cauce va a sufrir una consecuencia inmediata, que en más o en menos medida se va a ver manifestada, ¿está bien? A lo mejor pasan 10 años y no pasa nada, pero en el año número 15 cayó una lluvia que caía cada 15 años, cuya intensidad era más alta, y te produjo una inundación. Pero no la viste en ese momento, la viste 15 años después de haber deforestado, supónganse. Entonces las implicancias que tienen, por eso es un equilibrio bastante frágil el del sistema hidrológico y que necesita un análisis bastante completo. Bueno, este gráfico de acá es como que les va a permitir un poco entender cuáles son las cosas que pasan en nuestra cuenca. Esto es como un repaso de lo mismo, no vamos a darle mayor relevancia. Ahora vamos a hablar de lo que se denomina un hidrograma. Yo dije, bueno, miren, estamos queriendo medir cuánta agua tenemos. Perfecto. Bueno, para medir cuánta agua tenemos que medir los ingresos y el egreso. Buenísimo. Bueno, y para medir los ingresos tenemos que recurrir a algún instrumento que nos permita medir ¿qué cosa? El caudal. Bien. Y una vez que yo tengo el caudal, ¿qué corno hago con el caudal? Bueno, lo tengo que representar de alguna forma. Tengo que ver cómo varía ese caudal a lo largo del tiempo. ¿Cómo varía ese caudal a lo largo del tiempo? Es esa relación en cómo varía el caudal a lo largo del tiempo me la da un gráfico que se denomina hidrograma, es decir, un grama de hidro, es decir, un dibujo del agua. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es un hidrograma? Es una representación de cómo varía el caudal a lo largo del tiempo en un curso de agua. Fíjense, acá tienen el dibujo de una cuenca hídrica. ¿Cómo se llamaba esta línea de acá? Consulto. Cuenca hidrográfica. Esta, la cuenca hidrográfica, ¿qué es?
todo esto, toda esta superficie. Esta línea, ¿cómo se llama? Divisoria de aguas. Exactamente. Divisoria de agua. Si una gota cae de este lado, va para otra cuenca. Si una gota cae de este lado, esto es esquemático, ¿no? Lo que quiero decir, cae de este lado, filtra para este otro sistema, ¿está bien? Divisoria de aguas, cuenca hidrográfica. Esta cuenca hidrográfica tiene un curso de agua principal, que tiene un tributario acá, otro tributario acá, ¿sí? Fíjense, este tributario se llama de primer orden. Esto por si lo leen en algún lado. ¿Por qué es de primer orden? Porque no tiene otro tributario que lo alimente. Este es un tributario de primer orden y este otro es un tributario de primer orden, porque ninguno de los dos recibe agua de otro lado. Cuando se juntan dos tributarios de primer orden, forman un tributario de segundo orden, es este de acá. ¿Sí? Esto por si lo llegan a escuchar en algún lado. Bueno, la cuestión es que yo agarro y digo, bueno, voy a medir cuánta agua, supónganse que esta sea una cuenca exorreica, cuánta agua se me va de mi cuenca. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué acción física voy a hacer para hacer eso? Consulto. ¿Qué tengo que hacer acá? Esto es un río, ¿no? Tendría que medir el caudal que sale de mi cuenca. Perfecto. ¿Cómo se llama el verbo de medir el caudal? Bien, Carlos. El caudal de medir, el medir el caudal de este cuerpo de agua. Repito la pregunta. ¿Cómo? Aforo. Aforo. Aforar, Aforo. ¿sí? Una estación de aforo. Así se llama. En todas las cuencas, o no en todas las cuencas, digo, si uno quiere hacer un manejo de la cuenca, lo que tiene que hacer es poner estaciones de aforo. Depende de la longitud de esto, la estación de aforo la puedo poner acá, o la puedo poner acá, la puedo poner acá y la puedo poner acá. ¿Eso qué me va a permitir? Supónganse que yo mido acá y mido acá, ¿sí? Y acá tengo 10 metros cúbicos por agua y acá tengo 15 metros cúbicos por agua. ¿Qué significa? Que a lo largo del recorrido recibió agua por los tributarios del río Exactamente. principal. Perfecto. Ahora, si yo acá mido 10 y acá mido 5, ¿qué está pasando? Hay una utilización del agua en la parte media, ¿no? Antes de la Bien. Bien, entonces puede ser que haya una utilización antrópica o puede ser que el río, por alguna causa que nosotros no conocemos, pero que tenemos que investigar para poder entender cómo se maneja la cuestión, no esté llegando la misma cantidad de agua de acá. Supónganse que, qué sé yo, este lecho se bifurca y se pierde en otro lado. Puede pasar. ¿Está bien? ¿Qué debiera hacer entonces ahí? Y ahí tengo que hacer un buen análisis de cómo se comporta mi cuenca. Lo cual, si nosotros pensamos, supónganse, en hacer esto en el río, en el arroyo Belgrano, en kilómetro 5, lo podemos hacer caminando tranquilamente. Pero